Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González y el día de hoy vamos a presentar la parte de metabolismo de los fármacos que se llama reacciones metabólicas. En el metabolismo de los fármacos, acuérdense que uno de los objetivos es que el fármaco eh, es inactivar la molécula activa. Dos, formar metabolitos activos de la molécula activa. Y tres, un fármaco que viene inactivo se active. Entonces esas son tres funciones. Y la otra función es que estas reacciones metabólicas van a pasar dos fases que ya las vamos a ver. En sí, son reacciones químicas que el organismo va a realizar sobre el fármaco para cambiar su estructura química, ¿sí? Y para eso entonces se va a necesitar de dos fases. La fase 1, que en su mayoría produce oxidación, pero ya vamos a ver que puede producir otras dos reacciones metabólicas también, o pueden actuar dos reacciones metabólicas extras, ya las vamos a mencionar. Pero la mayoría son oxidación en la fase 1 y que normalmente ocurre en el hígado. Y la fase 2 es la conjugación. En la primera fase lo que se pretende es, más que todo, es hacer hidrosoluble el medicamento para que ésta pueda ser, que ya no se absorba. Y luego la conjugación es que se une para otra sustancia, para hacerlo de tamaño más grande, y así ya no se pueda reabsorber a nivel de los túbulos renales. Y entonces se puede excretar. Entonces, al final de cuentas, lo que hace es el metabolismo es transformar el fármaco para que pueda ser eliminado de nuestro organismo, ¿sí? Porque ya ha cumplido su vida media y entonces esa vida media es cuando se ha eliminado el 50% de la concentración del fármaco en la sangre o en el plasma. Vamos. Entonces, por eso ocurren estas reacciones de fase 1 y fase 2. Hablando de las reacciones de fase 1, va a comprender principalmente la oxidación, pero también puede haber reducción y la combinación de ellas. Normalmente el proceso se llama redox, porque hay oxidación y hay reducción. O es decir, la oxidación es que una molécula va a perder sus electrones, parte de sus componentes. Y reducción, esos componentes la va a recibir otra, o te va a reducir la oxidación, ¿sí? Y las reacciones hidrolíticas es que desencadena reacciones cuando hay presencia de agua, entonces, que puede llegar a romper los enlaces. La fase 2, que puede ocurrir después del hígado, y parte del hígado también, más que todo van a ser enzimas que van a unir estas moléculas de los fármacos que ya se inactivaron y que son más hidrosolubles, ya se convirtieron en polares. Entonces, para formarlo una molécula más grande y así no se reabsorben los túbulos renales. ¿Cuáles son las enzimas proteolíticas o catalizadoras que van a intervenir en el metabolismo de los productos xenobióticos? Cuando hablamos de productos xenobióticos, xenobiótico es sustancias químicas. Cualquier producto que tenga una configuración química se llama xenobiótico. Por lo tanto, todos los fármacos son xenobióticos, ¿sí? Entonces, dentro de esas enzimas encargadas de la fase 1, está la familia, una gran familia enorme de enzimas que tienen cientos de enzimas,
que se llama el citocromo P450, y esta se va a subclasificar en un montonote, ¿sí? El citocromo P450 nos va a producir oxidación de carbono, de oxígeno, y también desaquilación, es decir, quitar los grupos mequilos, ¿sí? La flavina monoxigenasas van a producir oxidación del nitrógeno, del azufre y del fósforo, ¿sí? La epóxido hidrolasas van a producir hidrólisis de epóxidos. Y así sucesivamente van a ver que hay muchos enzimas, porque estas son familias, entonces se van a subclasificar. Cada enzima va a tener una función específica, pero estas son familias, ¿sí? De ahí viene la fase 2. Aquí la fase 1 es, el objetivo es convertir a esta molécula del fármaco en una molécula hidrosoluble, porque la mayoría de las moléculas son liposolubles, es decir, apolares, porque de esa forma pueden penetrar fácilmente las membranas celulares y llegar a los órganos blancos. Entonces, pero no pueden estar por mucho tiempo porque se convierten en sustancias tóxicas. Entonces, la configuración química de este fármaco es que debe ser también eliminado. Y para esa razón, entonces existe lo que se denomina la vida media. Después de que ya la configuración cambia del fármaco en convertirlo en una molécula inactiva, pasándolo a moléculas polares, hidrosolubles, entonces ya se puede combinar con otra sustancia. Y ahí es donde entra la fase 2, que se llama conjugación o transfenasas, ¿sí? Estas enzimas lo que van a hacer, cada una de ellas, es unirla con otra molécula diferente para hacerla más grande. Y así entonces no va a poder pasar, no se va a poder reabsorber las membranas de los túbulos. Es decir, cuando pasan por los riñones, el riñón filtra las sustancias buenas y las deja adentro, y las sustancias malas las elimina. Acuérdense que los fármacos son sustancias exógenas, no propias de nuestro cuerpo, y entonces va a tratar de eliminarlas, ¿sí? Cuando las elimina, entonces en la última fase de los túbulos se puede reabsorber, ¿verdad? Pero como va con otra molécula unida, que ocurrió cuando pasó la etapa 2, la fase 2 de la conjugación, en la conjugación, perdón, la molécula se hace muy grande y entonces ya no puede pasar los canales de la membrana en los túbulos de reabsorción, y entonces ahí se elimina por la orina, ¿sí? Aquí tenemos entonces varios ejemplos. La sulfotransferasa, que ya vamos a hablar de ellos, adición de sulfato, la glucuroniltransferasa, adición de glucurónico, glutatión S-transferasa, adición de glutatión, N-acetiltransferasa, que produce grupos acetilos, la metiltransferasa, que adiciona grupos metilos, que vamos a hablar de cada uno más específico. Y aquí están los alcoholes. Alcohol deshidrogenasa produce reducción de alcoholes. Aldehído deshidrogenasa produce reducción de aldehídos. La nicotina N-difosfato quinona oxidorreductosa produce reducción de quinonas. Entonces, todos estos son las moléculas principales o enzimas proteolíticas catalizadoras que producen reacciones metabólicas en los fármacos y otras sustancias. Acuérdense que estas sustancias no son nuevas cuando usted coloca un fármaco,
sino que el organismo lo utiliza fisiológicamente para el metabolismo de proteínas, metabolismo de grasa, metabolismo de carbohidratos. Entonces, pero también la parte de la farmacología los laboratorios hacen medicamentos para utilizar todas estas enzimas que ya hay fisiológicamente en nuestro cuerpo. Veamos las reacción de fase 1, que la mayoría son oxidación. Más que todo, lo que hace es introducir un grupo funcional. Un grupo funcional significa que el fármaco se convierte en más hidrosoluble. Es decir, que normalmente los fármacos son con una composición de grasa. Entonces no se une con otras sustancias que hay en la parte de agua, de líquido, ¿verdad? Entonces cuando estas enzimas pasan, estos fármacos pasan, perdón, principalmente por el hígado, entonces producen lo que se denomina una reacción enzimática para introducirle un grupo funcional, que ese grupo funcional puede ser que al fármaco le va a agregar un grupo hidroxilo, un grupo carboxilo, un grupo sulfidrilo, un grupo de oxígeno o un grupo amino. Entonces, cuando le agrega uno de estos componentes o grupos funcionales, entonces lo vuelve hidrosoluble. Y entonces ya el fármaco ya no se puede seguir absorbiendo más a través de las membranas celulares para que haga el efecto ahí, sino que puedan ser ya la posibilidad de que se una con otro grupo en la fase 2 para que sea más grande y ser eliminado por los riñones. Veamos esas reacciones metabólicas de la fase 1, como vamos a hablar de la primera, que es la más importante, es la oxidación. La oxidación, pues más que todo, son que el fármaco o la sustancia va a perder componentes, ¿sí? Electrones, ¿sí? Entonces, estos electrones, ¿cómo le puedo decir? Imaginémonos un metal, el hierro, que en presencia de oxígeno o en presencia de agua, que también tiene oxígeno, entonces el hierro se le van quitando sus características de firmeza, dureza, hasta cambia de color. De ser un color gris metálico, se convierte a un color café quebradizo, se rompe fácilmente. Y entonces el hierro cambia de una estructura sólida, fuerte, a una estructura blanda y que no sirve para nada, ¿sí? Imaginémonos también una manzana que le partimos con un cuchillo, le damos una mordida y esa manzana está protegida por su concha, que también es comestible. Pero cuando la cortamos, entonces vemos que a los minutos esa coloración de la manzana, que es blanco verdoso, se va cambiando a un color café. ¿Qué significa? Que el oxígeno está entrando en contacto con las sustancias químicas de la manzana y le está quitando los electrones, está perdiendo elementos. Y eso hace que se denomine oxidación, ¿sí? Entonces, miremos algunas sustancias. ¿Debido a qué es esto? Bueno, porque el oxígeno es poco enlace, pero tiene una carga electronegativa, una electronegatividad bien fuerte que jala sustancias, ¿sí? Miren el agua oxigenada, HO2O, tiene oxígeno y entonces produce oxidación. El hipoclorito de sodio también tiene oxígeno, va a producir oxidación, ¿sí? Entonces
sustancias químicas que se utilizan para curar heridas, para esterilizar alimentos, más que todo quitarle virus, bacterias, bajarle la cantidad. ¿Sí? Entonces, son sustancias químicas que cuando sufren con oxidación, perdón, entonces tienen una acción. ¿Sí? Hay una acción. Son reacciones metabólicas sobre el fármaco. Ahora, no estamos diciendo que el fármaco va a producir la oxidación como estructura nueva, como que nunca había habido oxidación en el organismo. Ya hay oxidación en el organismo, solamente que los fármacos utilizan esa reacción metabólica en nuestro cuerpo para convertirla en hidrosoluble. De ahí tenemos la hidroxilación. La hidroxilación lo que va a hacer las enzimas estas es que va a quitar o introducir, perdón, un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es un OH. En vez de hidrógeno, lo sustituye por este grupo que se llama OH. ¿Sí? Y ahí entonces ya le cambia la configuración y lo vuelve hidrosoluble. ¿Quiénes son los encargados de la hidroxilación? Las familias de las enzimas de citocromo P450. ¿Sí? Entonces van a oxidar también compuestos, fármacos o sustancias químicas que utilicemos para volverlas más hidrosolubles y puedan ser eliminadas con facilidad del cuerpo. ¿Sí? El organismo normalmente produce hidroxilación de proteínas. El principal receptor del grupo hidroxilo suele ser la prolina. Y entonces formándose hidroxiprolina, que nos va a llegar a provocar colágeno. Así, algunos fármacos que actúan también para producir el colágeno, como por ejemplo colageína, así se llama el fármaco. Entonces, de esta forma actúa para la producción de colágeno y mejorar la textura de la piel del cuerpo. ¿Sí? Entonces, son reacciones metabólicas que sufre el organismo para ser lo más hidrosoluble y ser eliminado, pero va a actuar ya en la farmacodinámica de otra forma, ¿sí? Provocando más tejido nuevo. ¿Sí? Pero aquí, como estamos hablando de farmacocinética, es la conversión de un fármaco en una sustancia hidrosoluble para poder ser eliminado. Otra reacción metabólica de los fármacos y que también existe normalmente en el organismo se llama la desaquilación y la aquilación. ¿Sí? La desaquilación es el proceso químico por el cual se suprime el grupo aquilo de una molécula. El grupo aquilo es el grupo metilo. ¿Qué es el grupo metilo? Es una molécula, un grupo que tiene un carbono con 3 hidrógenos. ¿Sí? Normalmente está en la parte final de una molécula, pero puede estar en cualquier lado. Entonces, cuando se suprime esta molécula, cambia la fórmula química. ¿Sí? Y al cambiar la fórmula química, entonces ya el organismo puede lo convierte en más hidrosoluble el fármaco. También está la desaminación oxidativa, que es una reacción química que se caracteriza por la ruptura del grupo amino. Es decir, que en el organismo de nosotros lo utiliza para degradar las proteínas que ya cumplieron con su acción, entonces ya pasó su vida media de las proteínas, entonces las rompe y las convierte en aminoácidos. ¿Sí? Y los aminoácidos entran al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs va a producir la formación de energía. ¿Va? ATP o GTP, adenín trifosfato o guanín trifosfato.
Cuando hablamos de degradación de los aminoácidos, hay tres etapas. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas, ¿sí? Pero cuando hay necesidad de eliminar los aminoácidos, entonces se utiliza esta etapa, tres etapas: transaminación o desaminación, que es cambiar el grupo amino o romper el grupo amino por oxidación. De ahí esto va a llegar a provocar urea, amoníaco. Y el amoníaco entonces se va a sintetizar en el ciclo de la urea para formar urea. Y la urea entonces ya puede ser eliminada, puede tener dos opciones. Puede ser eliminada por la vía renal, o los restos del ciclo de la urea pueden entrar a la degradación del esqueleto carbonado. Entonces se utiliza el carbón y otros alfa oxoácido que se pueden reutilizar en el ciclo de Krebs como forma, como reutilizando material que todavía es bueno de sustancias de desechos, ¿sí? Veamos aquí la desaminación oxidativa. Acuérdense, desaminación es eliminar o romper el grupo amino. Si ustedes ven, el grupo amino está formado por una molécula de nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces, acá el organismo, a través de agua y a través de una molécula de fósforo, entonces va a romper el grupo amino y entonces va a separar y ya lo va a convertir en otra molécula. Ya el aminoácido entonces le quitan el grupo funcional y ya no queda como aminoácido, sino que el organismo utiliza los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos para otras sustancias, ¿sí? Entonces, de esa forma son las reacciones metabólicas de esto. En caso de fisiológicamente, pues se puede producir el glutamato, ¿sí? Desaminación oxidativa del glutamato, que es un aminoácido. Este es un aminoácido. Eh, el glutamato, si me acuerdo bien, más que se utiliza como un neurotransmisor, ayuda a mejorar la neurotransmisión. Entonces, por esa razón, hay medicamentos que incorporan la formación de glutamato más bien, cuando hay problemas de neurotransmisión. Las reacciones metabólicas de hidrólisis enzimáticas. La hidrólisis, como lo dice ahí, hidro de agua y lisis de romper. Entonces, es decir, el organismo va a romper las moléculas con agua. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, las enzimas que se encargan de hacer hidrólisis son las hidrolasas. Por les digo, decía yo en las clases anteriores que hidro significa agua y asa significa que es una enzima. Esta enzima va a actuar como con agua para romper enlaces, ¿sí? Por eso se llama hidrolasa. Entonces, pueden romper, si ', acá tenemos una molécula que tiene sus componentes, la vamos a representar como R y R'. Son componentes carbonados con hidrógenos, ¿sí? Pero cuando le agregamos el agua, entonces rompemos ese componente y ahora son dos componentes, pero con estructura química completamente diferente. Antes era RR', ahora RH o R' con grupo hidroxilo. Entonces ya lo transforma a este componente, lo rompe aquí su enlace con hidrólisis, ¿sí?
para formar dos enlaces dos componentes completamente diferentes al original. Y de esa forma siguiente se puede llegar a provocar que el fármaco sea más hidrosoluble. ¿Sí? La hidrólisis, bueno, aquí ya lo mencionamos eso. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. Eso ya lo habíamos mencionado. Pero también tenemos otras reacciones metabólicas como la hidratación, que es lo contrario a la hidrólisis. La hidratación es cuando se agregan componentes del agua a una estructura y así entonces le cambia la estructura a hacerla otra estructura nueva. Pero la hace a veces, dependiendo de la molécula del fármaco, la hace hidrosoluble. La condensación también es unir dos moléculas con agua, dos moléculas diferentes a través del agua, ¿sí? Entonces, de esa forma, vamos a ver que el amoníaco, el etanol y el ácido acético y el sulfuro de hidrógeno se producen con las reacciones de condensación, ¿sí? Es decir, el agua los une para formar esta sustancia, ¿sí? Ahorita el amoníaco lo estamos utilizando como medida de eliminar el virus en la ropa, porque si utilizamos cloro se arruina, si utilizamos alcohol nos podemos incendiar, ¿sí? Entonces fumigan con amoníaco. El etanol, pues, un alcohol que también es antibacteriano, antiviral, bueno, que elimina o que fija estos microorganismos y de esta forma son eliminados, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ver que van a haber muchas moléculas que la utilizamos en nuestro diario, pero que no lo sabíamos, ¿va? Pero ahí lo estamos aprendiendo. La isomerización es diferente. Son compuestos químicos que al cambiar la posición de uno de sus componentes, ya cambia su composición química, su función, su liposolubilidad a hidrosolubilidad, ¿sí? Pero no le quita nada ni le pone nada, solo es cambiar de posición. Es decir, si aquí tiene el grupo hidroxilo del lado izquierdo, lo pasa al lado derecho de esa sustancia química y ya le cambia la función, o lo vuelve inactivo o lo vuelve más hidrosoluble, ¿sí? Entonces eso se llama isomerización. Es la misma sustancia química, los mismos componentes, la misma configuración, pero le mueve uno de sus elementos, como por ejemplo un hidrógeno, lo pasa a donde está el grupo hidroxilo y el hidroxilo lo pone donde estaba el hidrógeno. Ya con eso, o si es un alfa y beta, en vez de alfa lo convierte a beta, solo cambiándole posición en la parte superior, en la parte inferior, y ya con eso ya le cambió la función a esa sustancia química. Son reacciones metabólicas que van a llegar a provocar la fase 1, ¿sí? Es decir, la idea es que a través de la oxidación, la reducción y las reacciones hidrolíticas, el fármaco se vuelva hidrosoluble, porque viene liposoluble. Es decir que, acuérdense que la membrana biológica es una doble capa de lípidos. Y entonces los fármacos pasan fácilmente, porque vienen con una estructuración de grasa, entonces es afín a las membranas celulares. Y entonces pueden pasar las membranas biológicas fácilmente.
Entonces, pero para ser eliminada, el organismo tiene que convertirlo a hidrosoluble, es decir, sustancias polares que ya tengan polaridad y que no puedan pasar en las membranas. Pero aún así son moléculas pequeñitas y ya vimos que hay mecanismos de transporte que estas moléculas pequeñas pueden actuar estos mecanismos de transporte, ya sea con gasto de energía o sin gasto de energía, y se pueden reabsorber. Entonces el organismo lo que hace es una segunda fase. Hay fármacos que necesitan las dos fases. Hay otros fármacos que solo necesitan una fase. La fase 1, perdón. Y hay fármacos que solo necesitan la fase 2. Vamos, dependiendo de la configuración del fármaco, del modo de administración, ¿va? Entonces van a haber las dos fases o una de ellas. ¿Sí? Entonces, para evitar que la molécula sea reabsorbida, a pesar de que sea hidrosoluble, por los mecanismos de transportes activos, ¿sí? El cotransporte, el contratransporte, entonces, que ya los habíamos mencionado y los aprendimos, entonces están las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 lo que hace es que une una estructura pequeña de los fármacos a una estructura, a una segunda molécula más grande. Y entonces crece en su tamaño. Y así, molécula hidrosoluble y más grande que los canales de transporte a nivel de membrana, entonces no son reabsorbidos. Y de esa forma pueden ser eliminados por los riñones. ¿Sí? De esa forma. Para eso sirven las reacciones de fase 2. Principalmente lo hace a través de la conjugación. Y esta sustancia, el glucurono conjugación, es la reacción de fase 2 más común. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ocurre principalmente en las células hepáticas. Ahí lo vamos a ver. Y estas sustancias las vamos a ver secretadas a nivel de la bilis y eliminadas por la orina. Veamos el cloranfenicol, el meprobamato, ¿sí? Que es un tranquilizante, la morfina, son metabolizados por conjugación, ¿sí? Por esta vía. Vamos. Entonces, de esa forma, son eliminados porque son unas moléculas grandes que ya combinada con una molécula, con otra molécula, se vuelve de tamaño grande e hidrosoluble y por lo tanto no se reabsorbe. ¿Sí? La conjugación con aminoácidos como la glutamina y la glicina producen metabolitos y estos metabolitos, más que todo, como el ácido salicúrico, la conjugación de ácido salicílico más glicina, entonces nos va a llegar a provocar el ácido acetilsalicílico, ¿va? Y entonces, así de esa forma, el organismo va a convertirlo en una sustancia activa. Esa es la otra posibilidad, ¿verdad? Pero también los metabolitos de una conjugación de estos aminoácidos va a ser más fácil eliminarlos, ¿sí? Otro sistema de conjugación es la acetilación. Acetilación es la vía principal de las sulfamidas, las sulfas. La hidralacina, la sulfa es un antibiótico, la hidralacina es un diurético, la isoniazida es un diurético, la procainamina es parte de la penicilina, es un componente. Estas sufren conjugación
con la acetilación, ¿sí? Entonces, otra también es la sulfoconjugación, que es la reacción entre el grupo fenol o alcohol o sulfato inorgánico, que más que todo, pues van a llegar a provocar la conjugación con aminoácidos que tienen azufre, como la cisteína. Y entonces así, de esa forma, nos va a llegar a provocar la aspirina, ¿sí? Entonces, de esa forma, el ácido salicílico se acetila para formar aspirina. Entonces, cambian la configuración del medicamento y lo pueden llegar a provocar a un metabolismo más bien activo, ¿sí? Entonces, todas estas reacciones metabólicas puede ser que el medicamento sea transformado, que sea activado, que sea inactivado, o que sus metabolitos, producir metabolitos activos del fármaco activo, de la sustancia activa, ¿sí? Entonces, de eso va a haber. Pero también lo convierte también más hidrosoluble para poder ser eliminado y convertirlo en una sustancia más grande para que no se reabsorba. Los ésteres de sulfato, que es otro sistema de configuración, son polares. Estos polares, más que todo, como son hidrosolubles, es decir, que tienen polos, un polo negativo, un polo positivo, entonces fácilmente se pueden conjugar con otras sustancias para ser eliminados a través de la orina. ¿Qué fármacos se conjugan a través de los ésteres de sulfato? El paracetamol, que es la misma acetaminofén, desenfriol, el estradiol, que es para dar medicamentos para las personas que sufren menopausia, la metildopa, hipertensión, la minoxidil, que es para la calvicie, las tiroxinas, que son para los trastornos de tiroides, ¿sí? Entonces, de esa forma va a actuar este tipo de conjugación de ésteres de sulfato. Y ahí tenemos también otra conjugación por metilación. O es decir, que vamos a inactivar algunas catecolaminas, como la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la vitamina B3, el tiocuracilo, por procesos de metilación. ¿Qué es metilación? Agregarle el grupo metilo, ¿sí? Entonces, porque la configuración del fármaco es así. Vamos a ver entonces un video corto de enfermera.com, muy bueno, sobre lo que son factores que afectan el metabolismo. Prescripciónenfermera.com. Tema 4. Farmacocinética. Metabolismo. El metabolismo o la biotransformación con frecuencia implica la inactivación del compuesto original. Pero hay situaciones en las que algunos metabolitos son iguales de activos o incluso más que el compuesto original, lo que puede producir prolongación de los efectos. Otras veces el resultado del metabolismo son los metabolitos tóxicos. Incluso en ocasiones, el metabolismo origina la transformación de sustancias inactivas en sustancias activas. Hablamos en ese caso de profármacos, fármacos inactivos que se activan tras metabolizarse. El principal órgano donde tiene lugar el metabolismo es en el hígado, aunque también tiene capacidad metabólica otros órganos como los pulmones, el riñón o la propia sangre. En el hígado, el metabolismo puede tener lugar mediante dos tipos de reacciones. Las llamadas reacciones de fase 1, que incluyen reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis destinadas a convertir las sustancias que van a ser eliminadas en más polares y más hidrosolubles,
De todas ellas, las más utilizadas por los fármacos son las de oxidación y el sistema más utilizado el sistema oxidativo de microsomas hepáticos, denominado citocromo P450. Este sistema participa en el metabolismo de numerosas sustancias endógenas. El proceso de oxidación, en ocasiones, origina radicales libres que son tóxicos para las células. En la especie humana se han identificado entre 25 y 30 citocromos P450. Se nombran con el prefijo CYP, seguido de un número que designa la familia, una letra que indica la subfamilia y un número que señala la forma individual. Las tres principales familias implicadas en el metabolismo hepático de los fármacos son la CYP1, la CYP2 y la CYP3, y las formas más usadas son la CYP2D6 y la CYP3A4. Las reacciones de reducción e hidrólisis son menos frecuentes. Las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación en las que el fármaco procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato, con lo que aumenta de tamaño y puede ser eliminado más fácilmente. Requiere aporte de energía y pueden intervenir diversas sustancias. Los fármacos utilizan la misma ruta y sistemas metabólicos que las sustancias endógenas, lo que en ocasiones puede llevar a situaciones de competición por metabolizarse. Aunque lo habitual es que los fármacos pasen por las fases 1 y 2 de forma secuencial, es también posible que solo pasen por la fase 1 o solo por la 2, o incluso que pasen primero por la fase 2 y luego por la fase 1. También hay que tener en cuenta que hay fármacos que se eliminan de forma activa sin ser metabolizados. Múltiples factores pueden afectar el metabolismo. Entre los más habituales están la edad, especialmente importante en las etapas extremas de la vida. Los sistemas inmaduros de los neonatos y de los recién nacidos provocan que el metabolismo de algunas sustancias no se produzca como en el adulto. Los mecanismos de biotransformación en los ancianos son también imperfectos y pueden aparecer fenómenos de toxicidad. El flujo hepático desciende con la edad a partir de los 25 años. Inductores enzimáticos. Son fármacos o sustancias que aumentan la actividad metabolizante. Esta inducción se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado, pero puede desarrollarse en otros sistemas. La mayoría de las veces, las sustancias que se comportan como inductores de su propio metabolismo, esto puede llevar a fenómenos de tolerancia. Un inductor puede afectar a una o varias formas de citocromo P450. Las consecuencias clínicas de la inducción enzimática son variadas. Si el metabolismo da lugar a metabolitos inactivos, la inducción origina una disminución de la intensidad o la duración del efecto del fármaco. Si se suprime el inductor de forma brusca, en estos casos se puede producir toxicidad. Si el metabolito es la forma activa del fármaco, la inducción puede provocar un aumento de la actividad y si el metabolito es tóxico, la inducción aumenta la toxicidad. Existe la posibilidad de tratar con inductores enfermedades causadas por inmadurez del sistema microsomial hepático. Por último, conviene señalar que algunos contaminantes ambientales, sustancias presentes en la dieta y ciertos productos químicos son inductores enzimáticos importantes. El alcohol es un inductor importante. Inhibidores enzimáticos. Un fármaco puede reducir o inhibir el metabolismo de otro cuando ambos se metabolizan por sistemas enzimáticos comunes. Generalmente se trata de inhibición competitiva. La consecuencia clínica de la inhibición será un incremento de la semivida del fármaco cuyo metabolismo es inhibido, lo cual puede conducir a un incremento de su actividad farmacológica. Se conocen pocas sustancias que tengan un efecto inhibidor prolongado y acusado y ninguna tiene utilidad clínica. El metabolismo microsomial es también inhibido por algunas sustancias como el monóxido de carbono y algunos agentes hepatotóxicos. Factores patológicos. Generalmente se trata de enfermedades hepáticas que provocan alteración en el flujo sanguíneo hepático o en la capacidad metabólica o ambas, y que afectan de forma diferente según el fármaco del que se trate. Bueno, ese era para reforzar la clase. Espero que les haya gustado el video. Ustedes pueden verlo en prescripcionenfermería.com. Ellos tienen bastantes videos de este tipo que son muy útiles para la enseñanza, ¿verdad? Y son videos cortos de 3-5 minutos. Así pues no se aburre mucho la gente. Y de buena calidad, que conste, son muy buenos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿Algo que quieran agregar? ¿Dudas? ¿No? No, doctor, está claro. Bueno, entonces mañana seguimos con la siguiente clase. El día miércoles creo que tienen una actividad de trabajo. Lo vamos a dejar para que ustedes desarrollen esa actividad en el grupo, ¿sí? Como grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces no vamos a tener clases en vivo el día miércoles, pero sí mañana vamos a estar aquí presentes. Les deseo buenas tardes y nos vemos mañana. Mucho gusto. Gracias igual, doctor. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, doctor. Nos vemos.